Radio Mexicana, Nuestras Noticias, presenta. La reforma fiscal 2014 generó más daños. El decreto de beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea pendiente. La economía para americana avanza. La proveeduría maquiladora sigue siendo el La gran concentración de pendiente poder de mercado en México. La transparencia gubernamental continúa. No es nada personal. Son solo negocios. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Alejandro Sandoval, esto es Solo Negocios Radio, transmitiendo a través del 1300 de amplitud modulada, al igual que por internet en Radio Mexicana, Nuestras Noticias 1300 AM, fanpage en Facebook de nuestra estación de radio y por supuesto en Solo Negocios MX. Y bueno, pues el día de hoy tenemos muchos temas de la economía que desarrollaremos durante el día, porque bueno, pues INEGI publica una serie de indicadores de relevancia. Uno, la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares del año 2024, para conocer el contexto del dato de precisamente cómo ingresan los hogares, cómo se conforman los hogares, qué evolución han tenido en el tiempo. Y ojo, recordemos que INEGI solo capta la información, otras entidades se supone que son las que la interpretan. Sin embargo, con la desaparición de entidades como la Coneval, pues ahora INEGI en agosto publicará el dato de pobreza en una interpretación de su propio análisis. Y a la vez, pues nos brinda información para que nosotros propiamente hagamos los análisis correspondientes y la toma de decisiones conducentes en lo que nos corresponda, nuestras empresas, nuestros hogares, la vida diaria, las inversiones, entre otros muchos aspectos. Se publicó la ENIG, entonces, también se publicó la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, el indicador trimestral de la actividad económica estatal, el Producto Interno Bruto, también en México y en Estados Unidos, y hoy la Reserva Federal tomó decisión de política monetaria. Así que tenemos mucha información que cubrir en la siguiente hora. Lo invitamos a mantenerse conectado. Vámonos con un sumario integral de todos estos temas. Como le digo, se presenta la Encuesta Nacional de Ingreso y Egreso de los Hogares, y en esta destaca para el año 2024 una movilidad con respecto a lo que ocurre en el año 2020 como contraste. El 2022 es el dato anterior. Así las cosas, bueno, pues uno de los aspectos relevantes a contemplar en el sumario de esta entrega es que el gasto monetario de los hogares mensualmente en el año de 2024 es de 15,891 pesos. Es lo que un hogar ejerce de erogación concretamente en el año 2024. Los principales gastos, el 37.7% se va en alimentos, bebidas y tabaco, y el 19.5% en transporte y comunicaciones. Este ingreso monetario promedio mensual de los hombres es de 4,111 pesos, mayor que el de las mujeres. Y las personas que se consideran indígenas o que hablan alguna lengua indígena perciben un ingreso 26% menor al nacional. Esos son como que los hallazgos que en el rubro de inicio del reporte correspondiente del comunicado de prensa expone la entidad. Vámonos a un resumen que formulamos nosotros. Bueno, pues en la presentación que está en video en el portal de INEGI de YouTube o en el segmento canal de INEGI de YouTube, pues Graciela Márquez, la presidenta, da la bienvenida y enfatiza que esto sirve para realizar políticas públicas y que obviamente la población conozca cuál es la tendencia de bienestar expresamente. La ENIC repasa antecedentes y ella hizo un análisis histórico de las primeras aplicaciones, destacando una evolución metodológica, que obviamente esto provoca que muchas veces no sea comparable con datos sumamente de décadas atrás, pero ciertamente se comprenda que esa evolución metodológica es parte relevante de la construcción del dato, ¿no? Se fija una muestra representativa nacional, estatal, urbana y rural que se alinea a estándares internacionales, e incluso destaca Graciela Márquez que hay reconocimientos internacionales de que se hace un buen trabajo por la institución.
Y bueno, pues obviamente se trabaja con más de 30,000 personas en el organismo, en el INEGI, para lograr esta encuesta. La utilidad social subraya que es para conocer brechas y tendencias de ingreso entre las regiones, los estratos y los grupos de interés, como pueden ser mujeres o personas indígenas o el nivel educativo de las personas. Reafirma que se compromete el INEGI en divulgar la información, fomentar la interpretación plural y facilitar el aprovechamiento de las audiencias. Así las cosas, entre los datos claves que se destacan, por ejemplo, se señala Mauricio Rodríguez, que es el director del área que corresponde para el ENIG. Dice, en 2024 se estima que hay 38.8 millones de hogares con 3.35 personas en promedio en cada hogar y más de 78 personas viven en zonas urbanas. Déjenme le hago un contraste. En épocas pasadas, por ejemplo, en 2016, el tamaño de los hogares se integraba por 3.66 personas. Luego baja a 3.60 en 2018, 3.55 en 2020, 3.43 en 2022, para llegar hasta 2024 a 3.35. O sea, cada vez los hogares se componen de menos personas. Hay muchas posibilidades de por qué ocurre eso. La gente se va cada vez más joven a vivir fuera de su hogar y construye un nuevo hogar. También cada vez tenemos menos hijos y demográficamente destaca el dato. Y en su caso, bueno, la composición de hogares también va modificándose. Hace 50 años podríamos hablar de un hogar que se componía por 4 personas, por ejemplo, en una idea general, padre, madre y los 2 hijos. Y quizá hoy en día ni siquiera propiamente hay un matrimonio o propiamente hay un padre y madre como 2 líderes de ese hogar, sino puede haber una persona única que sea la líder y luego 3 hijos o 3 dependientes o un familiar adulto mayor, etcétera. O sea, la composición va cambiando estructuralmente en la demografía de nuestra nación por diversas razones. Y en su caso, ante ello, pues obviamente va habiendo una disminución del número de miembros en el hogar. También ocurre, por ejemplo, en integrantes del hogar menores de 15 años. Hace 8 años era 1 por cada hogar y hoy es 0.75. O sea, cada vez tenemos menos hijos, podríamos leerlo directamente así, ¿no? Entre 15 y 64 años va de 2.38 a 2.26 y en cambio de 65 y más años va de 0.29 a 0.35, lo cual quiere decir, por un lado, que vivimos más tiempo y luego 2, porque van participando más estos miembros adultos mayores en la composición de los hogares. De los económicamente activos de 15 años o más, estaba en 1.74 en 2016 y baja a 1.68, dando pauta a una lectura de que hay eslabones de personas, o sea, hay gente que puede identificarse que no tiene una actividad económica porque estudia, porque está en pensión, porque tiene una discapacidad, etcétera, etcétera. Los no económicamente activos se mantienen estables en 0.92 a través de los años. Los perceptores del hogar, quien recibe ingresos, 2.45 en 2016 a 2.20 en 2024, disminuyendo. Los integrantes del hogar ocupados, pero quizá no perciben dinero porque tienen una actividad que no necesariamente le da una percepción, va de 1.69 a 1.63. Datos interesantes para una lectura de qué es lo que está ocurriendo en el contexto. En materia del ingreso del hogar, en el 2016 el 94.5% de los ingresos que se recibían era ingreso corriente, o sea, una percepción directa por una actividad económica. Vamos a hacer un trabajo, un salario, o tener una empresa y la percepción de utilidades, etcétera. Hoy en día es el 95%, aumentó 5 décimas. Pero ¿qué pasó en contrapartida? Las percepciones financieras y de capital pasaron de 5.5 a 5%. Esto pudiera entenderse como que hay menos tendencia de implementación de inversiones o ahorros que brinden réditos para poder vivir de ello. Pero también se puede leer, porque las percepciones de ingreso corriente no necesariamente incluyen nada más el rubro de recursos que absorben las personas. Podría también incluir el tema de lo que pagan las pensiones gubernamentales, como ejemplo, ya no a pensiones de adultos mayores, sino a pensiones de los esquemas de becas, ¿no? De Jóvenes Construyendo el Futuro, entre otros esquemas. Entonces, ahí hay una movilidad de cómo se construye el ingreso. Por ejemplo, en materia de ingreso por el trabajo, 64.2 en 2016 y en su caso, en 2024 fue de 65.6. Hay más gente en actividad económica laboral. En transferencias aumenta 17.7 desde 15.5, dando pauta a entender de lo que pudiera dependerse precisamente de las transferencias gubernamentales.
Alquiler de vivienda de 11.3 a 11.6, una ligera mejora, gente que está captando mecanismos para poder obtener por medio de alquiler de vivienda percepciones en su hogar. Se me ocurre que los esquemas de tipo Airbnb pueden ser algunos de los que tienen implicaciones. Renta directa de la propiedad de 8.9 a 4.9, menos gente tiene una renta directa. Y otros ingresos corrientes se moviliza de 0.1% sin gran movilización a través del tiempo. En fin, esta perspectiva, vamos a pensar, tiene una movilidad interesante para ver cómo vamos cambiando nuestra demografía y nuestra capacidad de percepción de ingresos. Otros de los datos relevantes que destacamos en el resumen que se formula es que el ingreso promedio trimestral por hogar es de 77,864 pesos, 10.6% más que en 2022, y obviamente son datos ajustados por inflación. Entonces, sí hay una mejora en las percepciones de las personas a través de los 8 años. 65.6, ya lo dijimos, proviene del trabajo, entre otros. Diferencia por materia urbana y rural en deciles. Hogares urbanos reciben ingresos de 1.8 veces más que los ingresos rurales. El primer decil en ingresos trimestrales tiene 16,795 con un crecimiento de 13.3%, y el decil más bajo de el decil más alto, perdón, de 236,095 pesos, 6.4% más que hace 8 años. En materia de desigualdad, cuando se aplica el coeficiente de Gini, baja en 0.391, reflejando una menor desigualdad gracias a las transferencias gubernamentales, que claramente puede destacar un triunfo de estas, o al menos una explicación clara de su impacto en la desigualdad. Es notorio el dato y quizá no se sujete a mucha interpretación, más allá de ver el efectivo mecanismo de desarrollo sustentable que pueda aportar, que es otro tema radicalmente diferente a solo dar a conocer la ENIG. Grupos específicos por brecha en materia de género, edad, origen, entre otros. Por ejemplo, quien tiene posgrado gana más de 94,000 pesos trimestrales que, por ejemplo, 77,000 promedio de toda la población. En materia de gasto, en materia trimestral es de 72,705, 9.2 más que hace 2 años. Y empleo y alimentos son los que explican fundamentalmente en lo que gastamos los hogares. Tendencia de gastos. Como ya dije, alimentos, bebidas y tabaco, 37.7 del gasto monetario, y el gasto en salud sube levemente. Pensemos también, por ejemplo, 2022-24, ya no hay pandemia, pero ciertamente pues hay una tendencia de problemáticas generalizadas que se sabe por otro tipo de encuestas, de problemas en materia de la del azúcar, ¿cómo se llama? La enfermedad del azúcar, diabetes, gracias, que por supuesto va generando permeabilidad en la población, quizá por la mala alimentación y otro tipo de tendencias específicas, ¿no? Aunado a ello, también hay un envejecimiento de la población relativo todavía, pero que supuestamente al ocurrir, pues requiere de más gasto en salud. Bueno, luego creo que tenemos que ir a corte, pero luego se desarrolla una serie de conferencia o una conferencia desarrollada alrededor de preguntas y respuestas de la prensa, que pues obviamente de repente el sesgo de la prensa es notorio en función de querer que los funcionarios de INEGI, sobre todo la presidenta y el vicepresidente que se llama Arturo Blancas, pues plantean las preguntas como que háganos interpretación. No es tarea del INEGI hacer la interpretación. Ellos, al menos a la hora de exponer la encuesta, exponen los datos únicamente. Y entonces, bueno, pues obviamente esto permite destacar una función específica y concreta sobre un alcance como el que implica esta encuesta. Voy a hacer corte, regreso en segundos, no se vaya, siga en Solo Negocios. En el tercer foro IMEF ESG, transformando el futuro empresarial hacia la sostenibilidad. Líderes empresariales, expertos en sostenibilidad y representantes de sectores clave se reunirán para dialogar sobre cómo las empresas pueden integrar los principios ESG, ambientales, sociales y de gobernanza, en el corazón de sus estrategias.
¿Cómo puede la gobernanza corporativa fortalecer la sostenibilidad a largo plazo? ¿Qué papel juegan el talento humano y la tecnología en la transformación sostenible? ¿Estamos preparados para enfrentar los nuevos riesgos ESG en un entorno cambiante? A través de paneles especializados, se abordarán temas como la evolución de la gobernanza corporativa, la gestión de riesgos ESG, el papel del talento humano, las inversiones con impacto, la transición energética y la innovación tecnológica. El foro busca no solo compartir buenas prácticas, sino también inspirar acciones concretas que impulsen un modelo empresarial más ético, resiliente y comprometido con el desarrollo sostenible de México y del mundo. Te esperamos el 18 y 19 de agosto en el piso 15 de la Bolsa Mexicana de Valores. Inscríbete aquí, www.foroesg.imef.org.mx. Mañana, en Solo Negocio Radio, entrevistaremos a Gabriela Gutiérrez Mora, presidenta nacional de IMEF. No se lo pierda, agéndelo. Bueno, pues tenemos estos dos temas. Mañana tenemos entrevista con Gaby Gutiérrez Mora, la presidenta nacional de IMEF, y vamos a platicar de varios temas del desarrollo de este organismo a nivel nacional, así como, pues tenemos obviamente este tema que le comentaba desde hace varias semanas del evento ESG el 18 y 19 de agosto en la Ciudad de México, que además es híbrido y trae temas fundamentales para la mejor práctica y desarrollo de las empresas. Y bueno, nada más concatenando algunos puntos de los resultados relevantes del ENIG que acabo de comentar en el primer segmento. Su ingreso promedio trimestral de los hogares, 77,864 pesos trimestrales, 65,6% proviene del trabajo, el resto de transferencias y rentas. Ingreso y gasto de los hogares crece en términos reales respecto a 2022, disminuyendo la desigualdad, un coeficiente de Gini de 0.391, que es un referente bien importante porque por ahí hay un artículo de Carlos Sadman de IMEF que precisamente habla que usemos el coeficiente de Gini hacia la empresa y ver cuánto gana en salarios las personas que trabajan como subordinados en una empresa entre el ingreso más bajo y el más alto. Y es interesante ver cómo poder destacar mejor ese escenario. Regresamos al aire y sigo con el resumen de los puntos más importantes del ENIG. Persisten brechas notorias urbano-rural por decil de ingresos, género, edad, origen étnico y nivel educativo. Las transferencias ayudan a reducir las transferencias gubernamentales, pero no las corrigen. Tiene que hacerse un trabajo precisamente en el constructo cultural de las empresas y en el desarrollo sostenible de la nación para que precisamente se disminuyan de manera radical esas inequidades. Posiblemente jamás las desaparezcas, pero sí que se disminuyan radicalmente hacia una posición de mejor desarrollo. Y eventos como el de IMEF precisamente aportan a eso. El gasto de los hogares prioriza alimentos, bebidas, tabaco, 37,7%, transporte, comunicaciones en segundo lugar, gasto total 72,705. Deja un margen de diferencia como de 5,000 pesos que asumiríamos es ahorro. La encuesta expone el reto de visibilizar poblaciones diversas y mejorar la captación de los ingresos más altos. Se reconoce el papel de miles de encuestadores, obviamente por el desarrollo extraordinario de INEGI para hacer esto, y se mantiene una apuesta por la transparencia y acceso público. La conferencia subraya la relevancia de esta encuesta como un referente nacional insustituible para el análisis socioeconómico de la sociedad mexicana. Así que una felicitación en lo que corresponde a INEGI. Y bueno, pues nuestra tarea ahora es asimilar la información y tomar decisiones a partir de esta. ¿Qué otros hallazgos relevantes? Estado de Chihuahua. Vámonos con ciertos datos muy rápidos porque tenemos todavía otros datos que ver. Tamaño de los hogares, 335 a nivel nacional, Chihuahua 318. Todavía tenemos hogares más pequeños. Menores de 15 años, 0.73 por hogar. De 15 a 64, 2.16 y adultos mayores, 0.29. Económicamente activos, 1.58 y aumenta respecto a 2022. Esto sigue siendo el estado de Chihuahua. No económicamente activos, baja de 0.93 a 0.87. Hay que evaluar bien qué está pasando aquí. ¿Trabajamos más tiempo después de la época de pensión o salimos de estudiar o paralelamente estudiando nos metemos a trabajar? Tema importante. Perceptores del hogar 207, igual que en 2022, e integrantes del hogar ocupados independientemente, 1.52 desde 1.47 previo.
El ingreso viene en 96.9%, muy similar a hace 2 años, del ingreso corriente y solo 3.1% de percepciones financieras y de capital. Y del ingreso corriente, el 67.3% ingreso del trabajo, transferencia 14.6% de gobierno fundamentalmente, aunque también están las remesas por ahí. Alquiler de vivienda 11.6%, renta 6.5% y otros ingresos 0.1%, muy similar al resto país. Otro dato relevante, déjeme ver. A ver, hogares. Ingreso monetario promedio trimestral según número de hijos. Total, 44,719 pesos por hogares con hombres, 30,159 por mujeres. Sensible diferencia que se disminuye. La diferencia era mucho más amplia hace 2 años, entonces se disminuye relativamente, ¿no? De 15 a 49 años en rango de edad, hombres desde 46,966 pesos y mujeres 33,757 pesos. ¿Qué otro dato? Promedio trimestral. Étnicas. Tenemos concepción de indígenas 28,542. Con parlantes de alguna lengua indígena 19,144 en 2024. Los no considerados indígenas 39,000 pesos. Obviamente también ahí hay una desigualdad notoria. En fin, datos generales de NINIG. Me voy, porque el corte es pequeño, a el ITAE y luego al Producto Interno Bruto. El ITAE es el indicador trimestral de actividad económica. No es un PIB completo estatal, pero es un cuasi PIB del primer trimestre de 2025 que analiza INEGI. Crecimientos más altos, datos de diferencia anualizada. Guerrero, esto enero, febrero, marzo 2025 comparado a enero, febrero, marzo de 2024. Guerrero con 8% de crecimiento, Oaxaca 5.7%, Nayarit 4.7%. ¿Qué están haciendo los estados para crecer así? En mi opinión, la erogación gubernamental en el transísmico, que ni se hace mucho ruido. Yo asumo que prefieren no politizarlo y que bueno, porque es de las pocas obras insignia de los gobiernos que realmente tienen un sentido productivo importante para unir al Pacífico con el Golfo de México. Los estados que peor les fueron en el primer trimestre anualizado: Campeche 16.8 a la baja, o sea, negativo, Tabasco 12.3 y Quintana Roo 9.2. Los estados que mejor se beneficiaron entre 2023 y 2024 de las erogaciones tanto de Dos Bocas como de Tren Maya. Como ya no se está gastando ahí, pues thank you, bye, ¿no? Ahora, recordemos un tema bien curioso. El dato concreto del año 2024 y el sobreendeudamiento que el gobierno promovió en ese año fue supuestamente para acabar las obras insignia y no se ve un reflejo pleno al respecto. Chihuahua, ¿cómo le fue? Anualmente, en el primer trimestre tiene un indicador negativo de 1.3%. O sea, el primer trimestre de este año anualmente o anualizado va a un escenario recesivo para el estado de Chihuahua. No cantamos recesión, pero el dato es negativo. Entonces, obviamente tiene que ver los impactos de no tener erogaciones gubernamentales relevantes para obra pública, que no debería ser necesario. Nuestra actividad económica manufacturera sería suficiente, pero ¿qué cree? Enero, febrero y marzo entró toda la incertidumbre en pleno de las relaciones comerciales entre Estados Unidos y nuestro país. Entonces, el ITAE nos está mostrando un escenario bastante detrimentado en la actividad económica. Dato trimestral cae 0.9%. Bueno, dato anualizado 0.5%. Y luego actividades primarias 5% negativo, actividades secundarias 1.7% negativo y solo las terciarias suben 0.8%. Entonces, pues obviamente nuestra economía en el estado muy golpeada al primer trimestre. Y vámonos al Producto Interno Bruto. Datos adelantados, o sea, todavía le falta integración, así que para el caso de México, hasta finales de agosto tenemos conocimiento pleno y firme de lo que pasó en el Producto Interno Bruto en segundo trimestre, abril, mayo y junio.
también 3 meses de puro vendaval de incertidumbre. ¿Qué ocurrió en México? Producto Interno Bruto subió 0.7% trimestral, subió 1.2% anualizado, y ahorita desentrañamos el dato. Actividades primarias caen 1.3 trimestral, suben 4.2 anualizado. Actividades secundarias suben 0.8 trimestral, caen 0.2 anualizado. Y las terciarias suben 0.7 trimestral y 1.7 anualizado. ¿Qué pasó con el Producto Interno Bruto? ¿Qué pasó en la economía mexicana? Datos adelantados, estimados. Segundo trimestre 2025, abril, mayo y junio. Bueno, a saber, por ejemplo, sabemos que el 1 de abril entraron en firme los aranceles recíprocos y se decía a 8 columnas, México se salva. Realmente es una de las cosas más ridículas que puedo ver en los medios porque México no se salvó. Era irracional que nos pusieran aranceles recíprocos porque son recíprocos. El gobierno de Estados Unidos se los puso a quien le ponía aranceles. México no le ponía aranceles, era imposible que nos pusieran aranceles recíprocos. Ahora bien, pusieron otro tipo de aranceles. Ya estaban los de aluminio y acero y se expandieron durante el trimestre, afectando a nuestras acereras, como las de Coahuila. Dos, en materia manufacturera, ya había un detrimento en la operación automotriz durante el 2023 y 2024, leído a partir de indicador IMEF y de la ISM manufacturera estadounidense, pero en firme ante las amenazas del gobierno de Estados Unidos que se ponían y no se ponían entre enero y marzo. En abril entraron en firme aranceles a vehículos y autopartes para empresas mexicanas. Sin embargo, de manera inmediata se prorrogaron, ya sabe, hoy digo una cosa y mañana digo otra, por cosas ahí de negociación. Pero además, para colmo, sí se implementaron en el concepto de nación más favorecida. Recordemos que en los procesos de comercio internacional hay importaciones y exportaciones libres que tienen aranceles plenos, sin tratado. Importaciones y exportaciones por tratado, que hay que cumplir una serie de requisitos para ingresar sin aranceles o con los beneficios del tratado que corresponda, en el caso mexicano TEMEC, con Estados Unidos. Y 3, con fundamento al criterio llamado nación más favorecida, que se fundamenta en los acuerdos internacionales de la Organización Mundial de Comercio, que tampoco pagaban aranceles. Y que el gobierno Trump dijo, no me importa, yo impongo aranceles a nación más favorecida. Por lo tanto, solo se exceptuaban más o menos el 45-47% de las importaciones a Estados Unidos por TEMEC que usaban TEMEC. Las que usaban nación más favorecida se iban con aranceles. ¿Por qué no? ¿Por qué una empresa no usaría tratado y usaría nación más favorecida? Porque tiene trámites regulatorios que cuestan y si tenías la alternativa, pues ¿para qué los cumplías? En su caso, al desaparecer nación más favorecida, obviamente ha habido un trazado de acciones conducentes por múltiples empresas que, usando nación más favorecida, han tenido que transitar a usar tratado y evitar los aranceles. Bueno, entonces, entre que entraron y no entraron, la tasa efectiva de aranceles sí aumentó de 0 a algo, no me acuerdo el dato, creo que 0.6%, que a 6%, y además se ha negociado entre proveedores y clientes, y luego en cadena productiva, y han diluido el efecto a un cierto nivel para no tener que traspasar precios en la inmediatez al mercado, a los consumidores. Por lo tanto, y precisamente ahorita que termine el programa, hablaremos de la Reserva Federal, han entendido que no hay un impacto inflacionario todavía, pero se está anidando de tal nivel la construcción de costos que en cualquier momento ocurre. Bueno, dicho eso, por lo tanto, como sea, hay una afectación en la actividad económica anualizada del sector secundario, o sea, manufactura, minería y otros, que minería pues trae Pemex y es terrible. Y la actividad primaria, pues hay una mejora anualizada, pero por los buenos trimestres hacia el año 2024, pero el primer trimestre de este año también se repercute. Todavía no entraban aranceles a tomates, pero empezó a tener problema México con el tema de ganado por el gusano barrenador, entre otros. Y lo que saca la casta para variar al Producto Interno Bruto y dejarlo positivo anualizado e incluso trimestral es sector terciario, servicios y comercio, actividad mercado interno, que México no imponiendo aranceles no necesariamente tiene una repercusión directa, pero
muchos de los insumos que compramos en el exterior y los vendemos en México para los efectos de consumo final, claro que tiene repercusión arancelaria. ¿Por qué? Un producto, llamémosle celular, una partecita es producida en un país, otra en otro, otro en otro, otro en otro, y luego termina llegando a los anaqueles del consumidor, por ejemplo, en México. Ese trazado antes de diciembre era un trazado prácticamente libre de aranceles por nación más favorecida a nivel global. Ya no existe eso. Ya hay aranceles, algunos fueron sí implementados, otros prorrogados, otros reciprocizados en cuanto a que reaccionaron los otros países y le impusieron a Estados Unidos aranceles. Y ante ese escenario, pues claro que los productos han subido de precio y hay un impacto que repercute a actividades comerciales. Entonces, la actividad trimestral de 0.7 no es una salvación, es con todo y encima y las broncas, logramos crecer tantito, pero vienen más broncas. Y sabemos que vienen ajustes. Y sabemos que este viernes es una fecha, otra fecha a plazo para ver los temas de prórrogas. Se han avanzado negociaciones globales, pero fijando aranceles. Entonces, esto no se resuelve. Me llaman a corte, regreso en unos segundos, no se vaya, siga en Solo Negocios. Mañana en Solo Negocios Radio entrevistaremos a Gabriela Gutiérrez Mora, presidenta nacional de IMEF. No se lo pierda, agéndelo. Quincuagésima tercera Convención Internacional IMEF, CIEFO 360. El futuro de las finanzas y el liderazgo. En un entorno global desafiante, el rol del CIEFO está cambiando. Ya no basta con dominar las finanzas. Hoy, se espera que los líderes financieros sean estrategas, innovadores y agentes de transformación. La Convención Internacional IMEF 2025 será el espacio donde se reúnen quienes están definiendo el futuro de las finanzas en México y el mundo. Abordaremos cómo los CIEFO enfrentan un contexto de disrupción tecnológica, incertidumbre geopolítica y presión por la sostenibilidad. Hablaremos de inteligencia artificial, automatización, modelos de gobernanza resilientes y liderazgo con visión 360. Todo en un escenario incomparable, Los Cabos, donde la reflexión estratégica se combina con la inspiración del entorno. No puedes faltar. Quiero, merezco, necesito estar ahí. Nos vemos del 19 al 21 de noviembre en la Convención IMEF, CIEFO 360. Regístrate ya en convención.imef.org.mx. Los Cabos te espera. El futuro también. Bien, continuamos en Solo Negocio Radio, y en lo que regresamos al aire radio, que es en segundos, pues vamos a ir construyendo el análisis. Viene el Producto Interno Bruto de Estados Unidos, pero la economía mexicana le fue mejor este segundo trimestre y habría que leer por qué. Estamos leyendo sobre subsectores. El próximo mes que entre el dato en firme conoceremos perspectiva de gasto y subsectores y ya en datos firmes. Pero, por ejemplo, trimestralmente el sector secundario, que incluye con una influencia fundamental la manufactura, aun cuando la minería esté en la calle y Pemex esté en la calle, tiene mucha relevancia la manufactura. Al no entrar de pleno los aranceles, pero sí entrar y poner errático el planeta, siguieron habiendo operaciones. Sabemos perfectamente que en Juárez, por ejemplo, se han perdido muchos empleos de manufactura, pero también vemos recurrentemente publicaciones de que están en contrataciones. Algunas empresas, para algunos eslabones, de algunos productos que no necesariamente van a Estados Unidos o que ya en Estados Unidos tienen posibilidad de asimilar los impactos arancelarios y todas estas estructuras de costo. Estamos regresando al aire. Entonces, una primera explicación de para qué entender que el crecimiento de 0.7%, que es terrible comparado con los últimos 50 años, pero que, bueno, es lo que es, ciertamente tiene una influencia de un trimestre con toda la incertidumbre posible conocida. Quizá no haya habido otro trimestre con tal nivel de incertidumbre más allá de pandemia, acercamientos a guerras mundiales que normalmente pasan cosas en semanas y no en trimestres completos, o los datos que hayan ocurrido, pero además no se tienen
mismas metodologías en la Segunda Guerra Mundial, que ahí sí no sabemos, o cuando se acercaban los conflictos entre Rusia y Estados Unidos allá en los 60s, en Bahía de Cochinos, allá en Cuba y cosas de ese tipo, ¿no? O sea, fuera de esos momentos, yo creo que no hemos vivido, comparado con este año, momentos de mayor incertidumbre global. Por todo, ¿no? Ahora bien, aún en ese momento de incertidumbre, sigue habiendo operaciones, sigue habiendo consumo, sigue habiendo condiciones de negocio que dan pauta para comprender que haya una operación trimestralmente hablando de sector secundario con una influencia seguramente importante de manufactura del lado positivo, casi en cero, pero del lado positivo. Y que aun cuando el dato anualizado cae, también tiene una influencia de los trimestres malos de 2024 que venía recurrentemente cayendo la manufactura. Entonces, hay una explicación que da pauta para esto, porque además hablamos de 3 trimestres, 0.7 nacional y luego 1.3 trimestral a la baja primarios, 0.8 al alza secundarios y 0.7 al alza terciarios. Pero no pesan lo mismo los tres subsectores, los tres sectores. O sea, el agropecuario, el sector primario es chiquitito, el secundario es relevante y el terciario es robusto. Entonces, en esa lógica, pues un movimiento de una décima al alza de secundarios tiene mucho más impacto que cualquier movimiento negativo del sector primario o incluso positivo. Y lo mismo, un movimiento de una décima de sector terciario tiene un impacto pleno, más del 50%, que primarios y secundarios en influencia, ¿no? Entonces, de ahí se puede explicar, o sea, es un mal resultado, pero no tan malo como se había venido pronosticando, porque se ha mantenido relativamente estable un criterio de órdenes de compra, ya de por sí caído contra 2023, por ejemplo, y alicaído con respecto a 2024, pero que existe. O sea, siguen trabajando las maquilas. Han perdido empleo, pero siguen trabajando. Sigue habiendo operaciones logísticas, sigue habiendo operaciones de exportaciones, con todo y lo errático del sector comercial. Y en su caso, el impacto de organismos terroristas que nosotros en IMEF llegamos a exponer en diciembre y enero y en todas las últimas semanas, de su gravedad, todavía no impacta realmente en nuestra economía. Entonces, por lo tanto, incluso los anuncios de las 3 instituciones financieras fue a finales de junio, a finales del trimestre. Entonces, por lo tanto, hay muy poco efecto negativo en su constructo, ¿no? Ahora sí, vámonos a Estados Unidos. ¿Qué nos dice el Producto Interno Bruto de Estados Unidos al segundo trimestre de 2025? Primera estimación, recordemos que ellos emiten 3 estimaciones, julio, agosto y a finales de septiembre nos dan el dato del segundo trimestre en firme. Bueno, ¿qué pasó en Estados Unidos? El crecimiento trimestral anualizado tiene un movimiento de 3% al alza, abril, mayo y junio. Recordemos que el primer trimestre fue malísimo, fue negativo. Y entonces ahora que hay un rebote, claro que el gobierno de Estados Unidos va a decir, somos lo mejor del universo. También tiene sus explicaciones y lo veremos conforme evolucione el dato. Pero sabíamos que iba a salir positivo porque el empleo sigue positivo y el consumo sigue positivo y el crédito al consumo sigue positivo. Y mal que bien, con todo y lo alicaído que está el sector manufacturero, incluso por producción industrial directo o en particular los ISM, pues de alguna u otra manera sigue produciendo. Y no es que se estén retrayendo las inversiones y produciendo magnánimamente Estados Unidos y nadie suba precios. O sea, ese mundo color de rosa no existe. Simplemente hay un buen rubro de consumo en la Unión Americana. ¿Qué ocurre en particular? El primer reflejo es una caída de las importaciones. ¿Qué pasó al final de, pues en marzo, ¿no? De 2025, primer trimestre de 2025, hubo una cantidad de exportaciones de tal nivel que independientemente de lo bien del consumo y lo demás, provocaron una supracaída del Producto Interno Bruto y se fue negativo. Y ahora, una caída abrupta de las importaciones por el miedo de los aranceles y además porque sobrecompraron en marzo. Entonces, es muy lógico el resultado. No es gracias a alguien, sino es por culpa de alguien se dan estos movimientos erráticos. Una caída del Producto Interno Bruto primer trimestre, un aumento exuberante del segundo trimestre, no por productividad, sino por los efectos de prevenir aranceles. Primero sobrecompro y ya no necesito comprar después, y luego encima, si hay aranceles o no, pues ya no compro. Entonces, el primer dato que provoca este crecimiento económico
es una caída abrupta de las importaciones. Y también hay una tendencia de crecimiento en el crédito en el consumo, perdón, no el crédito al consumo, no va a ser el consumo en general. Porque el estadounidense sigue teniendo más empleo, más percepciones, y si bien hay inflación y le daña su capacidad adquisitiva, lo cierto es que sigue habiendo una presión con una tendencia positiva. Por eso la Fed no tiene un problema con la actividad económica y mantener la tasa alta, porque la gente sigue teniendo una capacidad de consumo sustancial y un empleo generado. El problema en todo caso ocurre con el potencial derrama de los impactos de costos construidos a través de estos erráticos meses en las empresas y que eventualmente ya no tengan oportunidad más que de trasladar precios. Y entonces, ese es el problema de la Fed, pero bueno, ya me estoy adelantando al último segmento. ¿Qué más pasa? Por ejemplo, el consumo de los hogares sube más o menos 1%. La inversión de las empresas cae impresionante. ¿No que se están yendo a Estados Unidos todas corriendo? Pues no está pasando en el segundo trimestre. Gasto de gobierno se recupera así contra una caída del gasto del gobierno en el primer trimestre por todo el despido de gente que provocó el programa de Elon Musk, ¿no? Las exportaciones se cayeron. Estados Unidos tendía a tener una exportación positiva, aunque una importación más alta, normal para el déficit comercial. Bueno, pues ahora se cayeron las exportaciones. Entonces, pues obviamente esto trae un impacto delicado en el asunto, ¿no? Otro dato relevante, la inflación o el índice de precios del consumo de los hogares. 2.1 baja ligeramente respecto al dato del trimestre pasado, pero la subyacente, que es la más importante que ve la Fed, es 2.5, baja una décima si no me equivoco. Y obviamente son datos ajustables, así que habrá que conocer en el tiempo. De nuevo, la inflación persiste con una tendencia que va bajando muy lentamente. El problema no es la inflación, y lo dice Powell. El problema es las expectativas, y lo dice la economía. Y entonces, en este contexto, el Producto Interno Bruto de Estados Unidos, si bien resulta muy bueno, no es por una actividad productiva. Y habrá que leer lo que puede impactar un alcance de ese nivel hacia México. Voy a corte. No se vaya, sigan Solo Negocios. Mañana en Solo Negocios Radio entrevistaremos a Gabriela Gutiérrez Mora, presidenta nacional de IMEF. No se lo pierda, agéndelo. En el tercer foro IMEF ESG, Transformando el futuro empresarial hacia la sostenibilidad, líderes empresariales, expertos en sostenibilidad y representantes de sectores clave se reunirán para dialogar sobre cómo las empresas pueden integrar los principios ESG, ambientales, sociales y de gobernanza, en el corazón de sus estrategias. ¿Cómo puede la gobernanza corporativa fortalecer la sostenibilidad a largo plazo? ¿Qué papel juegan el talento humano y la tecnología en la transformación sostenible? ¿Estamos preparados para enfrentar los nuevos riesgos ESG en un entorno cambiante? A través de paneles especializados, se abordarán temas como la evolución de la gobernanza corporativa, la gestión de riesgos ESG, el papel del talento humano, las inversiones con impacto, la transición energética y la innovación tecnológica. El foro busca no solo compartir buenas prácticas, sino también inspirar acciones concretas que impulsen un modelo empresarial más ético, resiliente y comprometido con... Vamos regresando al aire 1300 AM y entonces, bueno, pues viene la Reserva Federal hoy al mediodía y toma su decisión de política monetaria. Y yo creo que todos esperábamos lo que se resuelve, digo todos en general, que estamos más o menos informados de estos temas, pero obviamente estaba el morbo y está la presión del gobierno de Estados Unidos y en particular del presidente Trump de incluso dejar sin el cargo o de retirar del cargo al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Y ante esa amenaza, la presunción de que la Fed dijera, bueno, está bien bajo la tasa.
Bueno, ¿qué hace la Reserva Federal? Toma la decisión de que se quede la tasa igual, de 4.25 a 4.50. O sea, ellos dicen, la tasa no se debe mover. ¿Cuál es su explicación al entender económico? Hay vaivenes en las exportaciones netas, o sea, entre exportaciones e importaciones, que dañan los datos. Los indicadores recientes señalan que el crecimiento de la actividad económica se modera en la primera mitad del año, cuando contemplas ambos datos, tanto el primer trimestre como el segundo en estimados, y los demás indicadores de contexto. La tasa de desempleo está baja, las condiciones del mercado están estables y sólidas, incluso ADP, que es una entidad privada que hace una estimación de empleo, trae una estimación de 104,000 puestos, el viernes lo publica Buró de Estadísticas Laborales en forma oficial, y la inflación se mantiene algo elevada, dice la Reserva Federal. El Comité de Mercado Abierto, de nuevo, no una decisión única de un solo individuo, Jerome Powell, sino todo el comité, de todos los miembros del comité, dice que su tarea, pues obviamente, es contener la inflación hacia 2% de promedio en el largo plazo y sostener máximo empleo. La incertidumbre del pronóstico se mantiene elevado. El comité está atento en los riesgos de ambos mandatos constitutivos, que son mantener el empleo alto o el máximo empleo y mantener la tasa de inflación a una capacidad adquisitiva estable, que implica 2% a su lectura en promedio en el tiempo. Ahora bien, logran esta decisión y están en posición para hacer los ajustes adicionales que se requieran el momento que se requiera, obteniendo información de los datos, el pronóstico y el balance de riesgo. O sea, 3 elementos: datos de lo ocurrido, pronóstico de lo que viene y el balance de riesgo de lo que puede alterar las cosas hacia adelante. También continúa reduciendo su teneduría de valores del tesoro y en ese sentido, bueno, sigue con su ritmo ordinario. Bueno, para los efectos, el comité monitorea diferente información para el pronóstico económico y está preparado para ajustar la instancia de política monetaria conforme los riesgos emerjan, con el objetivo de mantener sus metas fijas y firmes. Obviamente se tienen en cuenta todas las diferentes lecturas, como las condiciones de mercado laboral, presiones inflacionarias, expectativas inflacionarias, que son las que están altas, y los desempeños internacionales, financieros y nacionales. Después de muchos meses, la decisión fue mayoritaria. Antes era unánime. Ahora Bowman y Waller decidieron que bajara la tasa en 25 puntos base. Todos los demás miembros, que son Powell, Williams, Barr, Collins, Cook, Woolsey, Jefferson, Mussolini y Schmidt, o sea, 9 decidieron mantener la tasa. Bowman y Waller decidieron bajarla. Obviamente perdieron el voto. Y Kugler, Adriana Kugler, no estuvo presente en la decisión. Entonces, de los 12 miembros, 9 decidieron mantenerla, se mantiene. Ahora bien, ¿qué explica Jerome Powell en la conferencia de prensa? Primero, el mandato es claro. Es de la Fed, es apoyar a que la economía crezca y mantener los precios estables. Y el tema de que la economía crezca se está cumpliendo porque durante años después de la pandemia, la economía no ha caído. Hay indicadores que muestran moderaciones temporales, moderaciones momentáneas y luego mejorías. Y luego, por otro lado, recientemente podemos ver a partir de la incertidumbre, una moderación del crecimiento económico de Estados Unidos, si bien creció exuberantemente en primer dato adelantado a este segundo trimestre. 2. El tema de los precios no es nada más el dato inflacionario. Y entonces, eso como que no le queda claro a la prensa cuando le preguntan, y ahorita vamos a ello. En ese alcance, él dice que pese a la incertidumbre, la economía tiene una posición sólida, que modera un poco, pero una posición sólida. Sin embargo, destacarle que la inflación sí está muy, muy por encima, dice algo por encima de la expectativa objetivo, ¿no? El mercado, el crecimiento económico tiende a un crecimiento semestral de 1.2%. El año previo fue de 2.5%, pero además está revestido por estos vaivenes. El año anterior, el principal factor de incertidumbre era la posibilidad de una activación de guerra entre Israel e Irán. Estuvo mucho más grave hace un mes, ¿no?
y empezaban los procesos electorales de Estados Unidos, pero no había tal incertidumbre como la que hemos vivido este año. Y entonces, el año pasado se creció a 2.5 semestral y ahora 1.2 por esa caída del primer trimestre y esta presunta mejora del segundo. El enfriamiento responde porque hay menor consumo privado, o sea, la gente sí tiene un peso inflacionario encima que las hace llegar a un menor consumo. Hay una menor inversión, pero se ha recuperado ligeramente en equipo. Habrá que ver. Mercado laboral. Promedio de 150,000 puestos laborales por mes y una tasa de desempleo en 4.1. Los salarios crecen por encima de inflación, provocando que la gente tenga capacidad de consumo, aunque baja el consumo, ¿no? En el semestre completo. La inflación permanece un poco alta con el dato de índice de precios del gasto de los hogares en 2.5, anualizado hasta junio, con un núcleo subyacente en 2.7. El último dato trimestral muestra una caída a 2.5 de la subyacente, pero aún así, las tarifas que sí existen, desde enero algunas ligeras en aluminio acero, luego aumentadas, luego las recíprocas, luego las prorrogadas y bla, 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 pues obviamente suben los precios en ciertos bienes y construyen costos en cadenas productivas de otros bienes. Las expectativas inflacionarias en el corto plazo, pues obviamente aumentan moderadamente, pero aumentan. En el largo plazo siguen alineadas, se concibe que se resolverá en el tiempo, pero lo cierto es que ahorita este elemento de riesgo es el más importante. La Reserva Federal está bien posicionada ante la nueva información para ajustar la política en balance de riesgos o en cuanto a que los riesgos se disparen. Reconoce que los efectos de tarifas arancelarias podrían ser temporales o persistentes, por lo tanto tendrán que estar atentos a cómo las expectativas y el dato inflacionario futuro se muevan. En cuanto al marco monetario, están haciendo una revisión de la política monetaria y planear finanzas, esto ya lo habíamos comentado el mes pasado, planear un cambio de la manera en que reportan la estructura económica en las conferencias de prensa. Powell recalca su compromiso y, bueno, pues no solo propio, sino de la Reserva Federal integralmente hablando. Ok, la prensa pregunta, la posibilidad de un recorte de tasas en septiembre. Powell destaca que la decisión va a ser tomada una vez que se conozcan los diversos datos de empleo de agosto, bueno, ya de agosto, el 1 de agosto, el próximo viernes, y el de principios de septiembre. Antes no va a haber decisión. En base a ese, conoceremos si hay un impacto en el empleo que requiera una disminución de tasas o no. Entonces, en materia de empleo, mientras las cosas se mantengan estables, que además ADP ya dice en su expectativa que se van a mantener, no necesariamente hay un problema y una necesidad de bajar tasas. Dicen que del extracto que se lee en el boletín de prensa se eliminó disminución de la incertidumbre. Y Powell dice, no se ha eliminado, simplemente se mantiene. O sea, ni hay una disminución de la incertidumbre, ni hay un aumento de la incertidumbre, se mantiene la incertidumbre. Hay más certeza de que las tarifas están existiendo. Eso puede disminuir un poco la incertidumbre, pero no porque lo eliminen del texto del boletín quiere decir que ha disminuido la incertidumbre o que eso perciba la Fed. Preguntan si no es indicativo de una política demasiado restrictiva ante la disminución del consumo privado y la construcción. Dice Powell, el crecimiento y demanda laboral se ralentizan, pero el mercado laboral sigue equilibrado. Ante ello, la postura restrictiva responde a la inflación aún por encima de la meta y no necesariamente a un problema que provoque problemas al consumo. O sea, Powell y la Fed señalan que no necesariamente la tasa está provocando la disminución del consumo, sino otros efectos. Le preguntan acerca de las diferencias dentro del comité por la decisión mayoritaria. Dice, la diversidad de opiniones en el comité de mercado abierto es relevante. La mayoría ve una política solo modestamente restrictiva y apropiada en el corto plazo. Por lo tanto, no hay una predefinición de eventuales recortes más que una discusión en firme y prácticamente en términos reales, o sea, en vivo casi diario, para tomar estas decisiones. Preguntan si 2 meses son suficientes para evaluar el traspaso inflacionario de la inflación, el traspaso inflacionario de las tarifas arancelarias. Dice, es demasiado temprano para saberlo.
vamos a estar monitoreando las empresas si trasladan rápidamente los costos o no. Para empezar, traen mucho tiempo, digo, 5 meses de impactos inflacionarios. Y luego encima, los posibles aranceles del 1 de agosto, o los que sí entren a partir de los acuerdos internacionales que logra Estados Unidos, y entonces ver, pues no sé, no 2 meses, o sea, ver a mediados de septiembre, que es la siguiente reunión, si hay impacto. Quizá no sea suficiente, veremos. Pero no hay manera de saberlo, porque no hay manera de saber cómo las empresas van a asimilar cierta parte, dividirla en la cadena productiva o sí trasladar precio, ¿no? Efectos de un proyecto legislativo como la reforma fiscal. Dice Powell, nosotros no evaluamos los efectos potenciales de las reformas, sino ex post facto ante el acontecimiento ya ocurrido de los datos. Vamos a pensar esto. En el caso de principio del programa dije, INEGI solo genera datos. Luego en otro eslabón va a empezar a generar interpretaciones con lo de Coneval desaparecido y ahora INEGI absorbiendo la tarea. Bueno, en esa lógica, la Fed toma decisiones conforme a los datos ejercidos y sus interpretaciones. No puede tomar decisiones respecto a expectativas de políticas fiscales, solo respecto a expectativas de lo que en expectativas inflacionarias en concreto el mercado le arroja. Entonces, no son quien para juzgar o prejuzgar sobre políticas legislativas. Le preguntan sobre la reacción de obviamente la presión presidencial. Dice, no es mi competencia opinar sobre lo que el presidente esté señalando al respecto. Creo que tiene toda la razón de no estar metiéndose en esa discusión. Estabilidad de la inflación y condiciones financieras. La inflación se acerca al 2%, pero hay elementos que la permiten concebir como rezagada y que obviamente las expectativas se pueden afectar por los aranceles. Algunas empresas pueden aprovechar el contexto para mover precios, pero todavía es temprano para llegar a conclusiones. No lo han hecho como principio. ¿Qué datos, le preguntan, va a llevar a la Fed a bajar las tasas? Evidencia total. Es la que decidirá el cambio. Un equilibrio entre objetivos y empleo, y objetivos se finca entre datos reales de inflación y expectativas de inflación del mercado. Vámonos a las conclusiones entonces. Tasa de interés se mantiene en rango 4.25-4.50 con una asimilación de moderación en la restrictividad. 2. Inflación bajó desde máximos, pero sigue arriba de la meta. 3. El mercado laboral está sólido con un desempleo bajo. 4. El crecimiento económico se ralentiza desde 2.5 en el primer semestre del 2024 a 1.2 al primer semestre de 2025. Principales riesgos, efectos inciertos de las aranceles y la persistencia inflacionaria. La Reserva Federal va a esperar información económica adicional para cambiar la política. Por lo tanto, hay prudencia y flexibilidad como ejes centrales. Las diferencias internas del Comité de Mercado Abierto es porque hay 2 miembros que apoyan un recorte inmediato, pero la gran mayoría, 9 de 12, decide esperar. No hay calendario predefinido para los cambios, o sea, no es forzoso lo que vaya a ocurrir en septiembre. Y en su caso, la Reserva Federal mantiene su compromiso de anclar las expectativas y, por lo tanto, sostener la maximización de empleo. No se consideran aspectos políticos y fiscales para su decisión de política monetaria. Esto es lo que podemos decir. Y entonces, en un contexto conclusivo, la economía mexicana en 2024 mejora respecto a multianual. Datos recientes muestran alicaído la economía en este primer semestre, aunque el segundo trimestre mejora ligeramente. Estados Unidos mejora con datos sumamente erráticos y a partir de un criterio de incertidumbre. Y finalmente, la economía de Estados Unidos la Reserva Federal toma la decisión de mantener tasa en función a que las expectativas inflacionarias persisten en el tiempo. Se nos acabó el programa. Mañana está Gaby Gutiérrez Mora, presidenta de IMEF, aquí con nosotros en el programa. Le invitamos a sintonizarnos. Gracias, Arturo, por tu apoyo. Nos escuchamos mañana en punto de las 4 de la tarde. Muy buenas tardes.
Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.